La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. Según la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, las niñas y niños migrantes siguen desprotegidos y vulnerables al protagonizar dolorosas historias al intentar llegar a Estados Unidos. Luego de recorrer largos caminos desde Centroamérica, arriesgando sus vidas, muchos menores de edad tienen que sortear también la manipulación de organizaciones que pretenden lucrarse con el tráfico ilegal de personas. El punto clave, el rostro humano. Nuestro equipo periodístico en México visitó algunos albergues que entregan apoyo humanitario a niños y a niñas migrantes. Allí conocimos la historia de un adolescente que abandonó Honduras, según él, por explotación laboral y por ausencia de oportunidades. Alberto nació en Honduras, pero hoy no tiene claro cuál será su futuro ni cuál será su país. Por ahora, su único sueño es convertirse en una estrella de rap. Alberto arribó a México para cruzar la frontera y llegar al país de los sueños de él y muchos de sus amigos, Estados Unidos. Por eso es que aquí le canto hombres y mujeres, para que sepan lo bueno que aquí ya le contenga. Estudié, intenté buscar trabajo, pero me estaban como que explotando demasiado. Por $5 me mataba de 7 de la mañana a 5 de la tarde allá en mi país. Bueno, dejé de trabajar un tiempo, como 15 días me estuve así. Pero de ahí ya las pandillas también ya me empezaban a buscar. Le dije, mamá, pues yo no me quiero meter a la mara, no me quiero meter. Y pues aquí no estoy haciendo nada. Habían días que ni comíamos, porque realmente ni comíamos. Habían noches que te acostabas con el hambre, pues, porque no hallabas qué comer. Como Alberto, miles de niños, niñas y adolescentes salieron de su país para iniciar una odisea que termina, en algunos casos, en tragedia. Menores de edad que viajan solos, expuestos al crimen organizado, a la violación de derechos humanos, al terror, a la intimidación, a la soledad y al abandono. Yo creo que sí se puede hacer algo. Sí nos va a costar. Sí es difícil. Pero no creo que no haya esperanza. Sí la hay. Los niños y niñas migrantes que viajan solos salen de sus países de origen por la falta de oportunidades e inician una arriesgada ruta hacia lo desconocido. De enero a agosto de 2014, 15.795 niños, niñas y adolescentes migrantes extranjeros han sido presentados al Instituto Nacional de Migración de México. 4 de cada 10 son menores de 12 años. Y esta es la preocupación, los que no están encontrados por los albergues, la sociedad civil, las autoridades, están pasando en rutas muy, muy peligrosas, ¿no? Y están sujetos a situaciones de violencia, de explotación, de extorsión. Entonces el tema que nos convoca, ¿no? es cómo proteger como sociedades y también cómo las instancias, las autoridades pueden protegerlas y tomar en cuenta todas sus necesidades, sus derechos. Y parte de esta discusión y que nosotros siempre colocamos es que fuera de una situación de migración estamos hablando de niños. Entre octubre de 2013 a junio de 2014, 52.000 niñas, niños y adolescentes migrantes fueron detenidos en Estados Unidos procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. De estos, 25% niños y niñas son mexicanos, de acuerdo a cifras de protección fronteriza de los Estados Unidos. Según autoridades locales, en 2013 fueron repatriados desde ese país norteamericano 16.917 niños, niñas y adolescentes migrantes mexicanos. Y aunque podría parecer que una ayuda para los niños podría ser su repatriación, dicha alternativa no es una solución definitiva, o por lo menos no para todos los niños y niñas migrantes. Algunos aseguran que huyeron de la violencia de su país. Precisamente una encuesta de ACNUR realizada a 400 niños de México, Honduras, El Salvador y Guatemala resalta que el 53% de los encuestados mencionó que dentro de las razones para migrar está la violencia y el 81% dijo que su razón era la reunificación familiar. Tenemos situaciones con una situación de violencia
de huérfanos, ¿no? De que sus papás fueron muertos en situaciones de crimen organizado, que no impactando a ellos, o sus propios padres fueron detenidos, ¿no? Pero entonces, ¿quién está cuidando de esta infancia? ¿Quién está cuidando? ¿Quién está viendo que tiene una beca, que puede continuar sus estudios, que tiene alguien que está cuidando, que su abuela que está cuidando tiene las condiciones materiales para ir acompañando? Ante la enorme crisis humanitaria que significa tener una buena parte de la niñez desarraigada y con una familia destruida, comenzaron a fortalecerse acciones urgentes para restituir el tejido social de sus comunidades. UNICEF está en permanente comunicación con todos los países de Centroamérica, zona de origen de niños y niñas migrantes. Una dificultad social que en algunos casos separa familias y que en otros conlleva a que los huérfanos queden en manos de coyotes. Saludamos en Ciudad de Panamá a Adriano González Regueral. Él es consultor para la niñez migrante de UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, señor Calderón. Según las investigaciones hechas por UNICEF, ¿cómo se puede aliviar el drama de los niños mexicanos y centroamericanos que migran hacia los Estados Unidos? Bueno, primeramente hay que saber que el endurecimiento de los controles está provocando, obviamente, que los niños utilicen rutas menos conocidas, vayan en grupos más pequeños y sean más vulnerables. Antes transitaban rutas más conocidas y había albergues y unidades de apoyo a lo largo de estas rutas que les podían dar cobijo, dar comida, dar orientación. Eso en estos momentos está en peligro porque están tomando otro nuevo tipo de rutas dirigidos a menudo por grupos organizados, por redes criminales o de una manera aún más insegura por ellos mismos. Se trata sobre todo de considerar a los niños no como delincuentes en potencia ni tratarlos como tales, sino no utilizar el encierro como respuesta inmediata, sino considerar que son niños, darles un apoyo tanto material como afectivo y sobre todo una orientación en términos de derechos. Saber que tienen derecho a asilo, que tienen derecho a protección, que tienen derecho a reunificación familiar. Para eso se está haciendo un trabajo bastante notable con los cónsules de los distintos países, tanto de tránsito como de los países de origen y los países de recepción. ¿Y qué hace falta por parte de los gobiernos para resolver este problema? Porque aquí están involucrados el llamado Triángulo del Norte, que son los países centroamericanos de los cuales emigran estos muchachos. Está involucrado México, que es el país de tránsito y donde sufren la mayoría violaciones a los derechos humanos, y los Estados Unidos, que es finalmente el destino a donde quieren llegar. Primeramente, como se ha dicho aquí al principio, los niños migran en parte porque huyen de condiciones muy duras, incluso que se endurecen por el control del territorio que ejercen grupos organizados violentos, grupos de crimen organizado, por la falta de oportunidades, etcétera. Hace falta una mayor inversión y puede ser una muy buena noticia si las reuniones que han tenido lugar en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre los tres países del Triángulo Norte, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, con Estados Unidos, se orientan a una inversión en estos servicios de base de los que se carece, que están deteriorados y que impiden que tengan buena educación, buena salud, buena orientación y que puedan tener oportunidades de vida. Esos son trabajos, digamos, a medio y largo plazo que son muy bienvenidos. Entre tanto, se debe considerar que los niños, como reconoce UNICEF, tienen derecho a mejores condiciones de vida, hay un derecho a la reunificación familiar y hay un derecho que se está reconociendo, hay muy buenas noticias por parte de distintos países, en particular Estados Unidos, un derecho al refugio y al asilo si vienen de condiciones de riesgo de vida. Hay que recordar que en la región centroamericana los menores de 18 años, los niños, niñas y adolescentes tienen las mayores tasas de homicidio de todo el planeta, siendo el triste récord mundial El Salvador con 29 asesinados adolescentes cada 100.000 habitantes. Señor González, ¿cuáles son las razones que obligan, como usted ya nos lo cuenta, la violencia es una de ellas, pero también la pobreza quizá? ¿Cuáles son los motivos que ustedes han identificado que obligan a estos menores a abandonar sus países?
Es interesante oír a los menores y más allá de la encuesta, de escucharles. Los motivos básicos ya los han señalado muy bien ustedes. Está la pobreza vinculada a la falta de oportunidades. Aquellos adolescentes que ni trabajan ni estudian ni lo podrán hacer, que no tienen servicios de salud, de educación adecuados, que están en situaciones de violencia extrema, que amenazan sus vidas, que tienen parientes allá afuera, pero sobre todo en la interrelación de todos estos factores. Una vez más, puede poder más la reunificación familiar, otra el huir, más que migrar, se huye de la violencia, se huye del riesgo de muerte, y también hay que considerar que cada vez más, y esto lo van dando las encuestas, a medida que los jóvenes preadolescentes, antes de 18 años, sobre todo chicos varones, avanzan en la edad, toman por sí mismos la decisión de emigrar hacia el sueño americano. Hay que recordar que cada vez hay más salida de la pobreza entre los latinos, y es una excelente noticia. En Estados Unidos incluso hay menos pobreza infantil en Estados Unidos latina, y eso es un factor de atracción que también hay que considerar. ¿Y cuál es el impacto, señor González, que tiene sobre ellos y sobre sus familias una decisión como esta, de salir de su país contra todo riesgo para llegar a los Estados Unidos? Bueno, nos lo explicaba una señora en una de las visitas que hicimos en las zonas de tránsito. Decía, eso, o una vida de riesgo, miedo y pobreza, o un viaje de mucho riesgo, mucho miedo y en condiciones duras. Es una parte de una apuesta de salir de condiciones particularmente difíciles, particularmente incluso traumatizantes para los niños. Hay que recordar que algunas niñas, cuando salen, las familias las impulsan a que se inyecten contraceptivos por el riesgo y casi la seguridad en algunos tránsitos de que vayan a ser violadas. En algunos casos, los que pagan menos a los que se llaman coyotes, que en realidad están vinculados a menudo a redes criminales más amplias, los que pagan menos tienen, esos niños, que pagar con su cuerpo hasta poder reembolsar al coyote parte de lo que se les considera debido. Es algo espantoso, pero si lo hacen es por un intento de un tránsito duro hacia una vida mejor. La violencia que desencadenan organizaciones criminales es uno de los factores por los cuales miles de niños deciden iniciar una peligrosa travesía desde países de Centroamérica hacia la frontera sur de los Estados Unidos. De Honduras sale un considerable número de niños y niñas en busca de un mejor futuro. Por esa razón, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, conversó con la primera dama del país centroamericano, Ana García de Hernández, quien adelanta una intensa labor social para mitigar justamente esta migración de los menores de edad. A esta hora estamos con Ana Hernández, ella es la primera dama de Honduras, esposa de Juan Orlando Hernández, una de las mujeres más activas. Y digo activas porque ha trabajado muy fuerte, ha estado al tanto de la situación que en este 2014 ha salido a relucir. Y es la situación que enfrentan miles de niños centroamericanos que en su afán de buscar un mejor futuro o en algunos casos en su afán de reunificarse con sus familias, emprenden largos viajes por Centroamérica, llegan a México con el ánimo de ingresar sin documentos a los Estados Unidos. Primera dama de Honduras, bienvenida al programa La Noche NTN 24. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, primera dama, estamos haciendo un especial a propósito de los derechos de la infancia. Y con usted hemos querido hablar, hemos querido invitarla para que dialoguemos un poco sobre esa dinámica, esa situación específica que están enfrentando los niños centroamericanos y que nos duele a todos los latinos. Es una situación que prácticamente hemos mostrado, hemos presentado a través de informes periodísticos, pero usted la conoce de primera mano. Quiero que me hable un poco específicamente a los niños hondureños, en qué los afecta esta problemática, este tránsito ilegal que hacen a través de Centroamérica para llegar hacia los Estados Unidos. Bueno, ha sido una situación muy crítica porque la migración ha hecho parte de la historia de nuestros países en Latinoamérica, y de hecho Estados Unidos ha sido un país que se ha nutrido de la migración de diferentes lugares del mundo. Lo que nunca habíamos visto era la cantidad de menores no acompañados que dejaban nuestro país y en general el área norte de Centroamérica en busca del llamado sueño americano. Tuvimos la oportunidad de transitar mucha de esta ruta migratoria, tanto en Estados Unidos como en México, y ver los enormes problemas que enfrentan estos menores, los riesgos de vida
los riesgos de sufrir delitos en contra de sus personas, abusos sexuales, mutilaciones muchas veces a raíz de subirse en la llamada bestia, que es el tren de carga que transporta muchas veces, pero sobre todo el trauma psicológico que va quedando en muchos de estos menores al verse enfrentados en una situación que los desarraiga de su familia, de lo que han conocido como su familia en nuestros países, y que los lleva a enfrentarse a una situación pues muy difícil en Estados Unidos. Al día de hoy, muchos de estos menores, y casi le podría decir que la totalidad de estos menores que cruzaron frontera, que llegaron a Estados Unidos, que fueron detenidos por patrulla fronteriza y que comenzaron un proceso migratorio, están todavía pendientes de ese proceso migratorio en Estados Unidos. Y nosotros hemos conversado, hemos dialogado con algunas autoridades en el viaje que tuvimos recientemente a Nueva York a raíz de la Asamblea de ONU, y hablábamos de esa preocupación, de qué es lo que está pasando con estos niños una vez que cruzaron frontera, que ya han sido entregados muchos de ellos a sus familias, cómo están en esa dinámica de integrarse a un cambio de vida muy radical, con un nuevo idioma, con nuevas costumbres, con nuevas familias, y cómo eso pues puede repercutir en su estabilidad hacia adelante. ¿Cómo los puede afectar, primera dama? Quisiera que usted explicara a nuestros televidentes, los niños hondureños, ¿por qué deciden salir de su país y enfrentarse a esas condiciones tan adversas que usted me acaba de escribir? Es una situación multicausal. Son muchas las causas, pero usted mencionó algo que es recurrente, es el deseo de la reunificación familiar. Esa reunificación familiar se motiva muchas veces precisamente por la situación de violencia que viven nuestros niños, que han sido dejados por sus padres, primero por su padre, luego por su madre, que viven en Estados Unidos de una manera irregular, que no tienen documentación y que por lo tanto no pueden llevarlos de manera legal a Estados Unidos. Entonces, el deseo de reunificarse, motivado por el temor en la violencia que enfrentan muchos de estos menores en zonas que han sido golpeadas por el crimen organizado, golpeadas por narcotráfico, golpeadas por las bandas criminales, por las maras, obviamente ha generado temor en los padres y han pues buscado la reunificación. Y luego no podemos desconocer que ha habido toda una campaña del mismo crimen organizado a través de los conocidos como coyotes o traficantes de personas, que han ganado muchísimo dinero en transportar a estos menores hacia Estados Unidos, y que en el camino pues muchos de ellos han perdido incluso la vida o han desaparecido.